y como sabemos el Perú viene creciendo a tasas muy elevadas. En los últimos 11 años somos el país que más ha crecido en América Latina, con la menor inflación. Esto gracias a un modelo económico de libre mercado, de apertura económica, en fin, que hace que las cosas funcionen casi automáticamente. Pero ya se requiere que el Estado se ponga a tono, se necesita avanzar mucho más en infraestructura, en educación, institucionalidad, en una serie de temas que están retrasados y que en algún momento pueden convertirse en un obstáculo, un freno a la tasa de crecimiento y desarrollo que tenemos. Bueno, en todo esto el CEPLAN, que es el Centro de Planificación Estratégica del Estado, tiene un papel muy importante. Hemos invitado a Mariano Pasaldán, que es el director ejecutivo, el jefe del CEPLAN, para conversar acerca de hasta qué punto esta entidad logra consolidarse y, en fin, logra empezar a monitorear, en fin, a dirigir un proceso de planificación en general en el Estado y en el país. Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esa es un poco la pregunta. El CEPLAN es una entidad relativamente joven y, claro, la sensación es que todavía no logra, digamos, la planificación, la idea de la planificación, los planes no están todavía realmente insertados dentro de la administración pública, los presupuestos no se hacen en función de planes que se hayan elaborado antes, en términos generales. No hay, por ejemplo, un plan nacional de infraestructura que de alguna manera oriente los proyectos del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales, en fin, estos marcos, todo eso está construyéndose, pero todavía. ¿Cómo ves? A ver si tú nos puedes hacer digamos, un resumen de cómo está este proceso de construir porque ya el Estado peruano tiene que empezar a planificar por lo menos sus propias acciones. Ya no podemos vivir en el día a día, en el corto plazo absoluto. Ya nos estamos volviendo un país serio, necesitamos resolver problemas de mediano y largo plazo, ¿no? En fin, cuellos de botella. ¿Cómo ves la labor de ese plan? Para empezar, una pequeña aclaración, digamos, el CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que en verdad tiene que desarrollar el plan estratégico de desarrollo concertado a nivel país. En otras palabras, no es un plan del Estado y no es un plan del gobierno, es un plan que de alguna forma se tiene que articular tanto con el sector del Estado, pero también obviamente con el sector de la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, con las ONGs, etcétera. Entonces, lo que hay que ver es que realmente el CEPLAN es este ente especializado técnico que de alguna forma debe tratar de mejorar el bienestar de la ciudadanía y debe tratar de poner las condiciones para el desarrollo del Perú, haciéndolo de una manera concertada, de una manera articulada. Y una de las cosas que sí tiene, digamos, como institución del Estado es que la única institución que realmente le pagan para mirar el mediano y largo plazo. Algo que obviamente en el Estado mucho se mira a veces el corto plazo, el tema es qué cosas suceden en el día, en la semana, en el mes, y no hay tiempo para realmente mirar el largo plazo. Entonces creo que ese es un primer tema importante. El otro tema importante es que el CEPLAN es una entidad que debe de alguna forma articular a todos los estamentos e instituciones del Estado. Estamos hablando de 1988 instituciones del Estado, estamos hablando de los 3 poderes del Estado, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, estamos hablando también de las instituciones constitucionalmente autónomas, etcétera. Entonces, el trabajo de articularlas a todas, alinearlas todas para tener una visión conjunta es un trabajo bastante complicado y aún hay que sumarle a eso que debe ser orientador justamente para también el sector privado, de la inversión privada, que es la que de alguna forma el motor de la economía. Entonces, ahora, ¿qué cosas hay que hacer? Bueno, primero, yo creo que es importante definir el para qué. Creo que se habla mucho justamente de la brecha de infraestructura y de la brecha de la calidad y de la falta de técnicos, pero una de las cosas que han hecho los países que han salido adelante, como es el caso de repente de Corea o de China, que están creciendo, digamos, a tasas, es lo primero que hicieron, definir el para qué. En algunos casos, obviamente, lo definió el gobierno, digamos, y dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ser especialistas en esto. Hay que ver en qué podemos ser realmente clase mundial, en qué sectores podemos apostar para ser de clase mundial. Eso debería ser hecho de alguna forma por el sector privado, debería generarse un concurso público para que todos los diferentes sectores vengan y digan por qué ellos deben ser escogidos, pero una vez que se han elegido algunos, digamos, porque hay que priorizar, ahí el Estado debe poner
todo el esfuerzo para justamente generar la infraestructura necesaria para convertir esos sectores en clase mundial, para generar la calidad educativa que de alguna forma genere los técnicos especialistas necesarios para eso, que se ponga todo el tema de innovación orientada, digamos, en ciencia y tecnología aplicada a garantizar que tengamos eso. Todos los países desarrollados en la actualidad tienen 10, 15 sectores que están por encima del benchmark mundial a nivel de productividad. En el caso del Perú, la última vez que se hizo un estudio, que creo que lo hizo McKinsey, la minería era uno de ellos y estábamos como al 66%. Y después íbamos a otros como la agricultura, que estábamos a niveles de 2 o 3%. Entonces todavía no hemos definido claramente ese para qué y seguimos simplemente hablando de brechas. Y creo que lo que han hecho los países que han logrado un crecimiento, Perú ha conseguido crecer 10 años y 20 años en una forma consecutiva, estamos todos muy orgullosos de los logros y creo que hay cosas importantes, pero creo que todos debemos saber también que no necesariamente los siguientes 10, 20, 30 y 40 años vamos a poder seguir creciendo de la misma manera si de alguna manera también no nos reinventamos como país y nos reinventamos como Estado, ¿no? Bueno, dices el para qué, señalas que habría que identificar algunos sectores o ramas o productos, digamos, que serían los escogidos. Pero, digamos, ahí hay una discusión, ¿no? Porque los que te van a responder es que el mercado es el que está escogiendo ya quiénes son. El mercado es el que tiene que escoger. De hecho, el mercado ha definido en qué cosas estamos siendo competitivos o no. Fuera de la minería hay una serie de exportaciones no tradicionales en las que estamos creciendo en volumen a una tasa mayor que las exportaciones mineras en los últimos 20 años, ¿no? Esa discusión, justamente llevó a que durante más de 15 años no hubiera una institución de planeamiento estratégico en el Perú. Y eso llevó a pensar, como se pensaba también en Europa, en Inglaterra y en otros países, digamos que bastaba que el mercado, de alguna forma, y las inversiones dirigieran el futuro del país. Y eso el día de hoy ya no es una discusión. El día de hoy se tiene claro que hay un rol del sector privado, pero también hay un rol del Estado. Y más en el caso peruano, como primera vez que el Estado tiene los recursos. Y si no hay un esquema de prioridades, definitivamente no vamos a lograr cumplir los objetivos. Queda claro que las brechas son más grandes que los recursos que tenemos. Y para eso hay que priorizar. Y la segunda conclusión yo debería ser que en verdad para cubrir esas brechas tiene que involucrarse directamente el sector privado. Pero eso significa pues priorizar, planificar, y por eso creo que es el rol importante que dentro del Estado también hay una organización que de alguna forma oriente al Estado al servicio del ciudadano, al servicio del crecimiento de la economía y de la inversión privada, pero justamente poniendo a todos esos recursos que el día de hoy tiene el Estado en una forma prioritaria y teniendo claras, digamos, cuáles son las cosas que realmente se necesitan. Eso el día de hoy no está tan claro. Ya, de acuerdo, pero digamos, yo lo que me refería es que el mercado ya te está diciendo cuáles son los sectores prioritarios, porque el mercado ya escogió. ¿Cómo vas en virtud de qué vas a escoger tú algo distinto a lo que el mercado te está indicando? No se va a escoger algo distinto, porque por eso digo, tiene que ser el sector privado el que de alguna forma lo estimule, pero lo que hay que decir también es el para qué, eso, qué cosa es lo que realmente queremos. Queremos un crecimiento económico, pero ¿para qué? Justamente para generar un tema de bienestar a nivel de la población. ¿Eso qué significa? No solamente cubrir sus necesidades básicas, no solamente sacarlos de la extrema pobreza, sino de alguna manera incrementar, digamos, el nivel de productividad. Para incrementar el nivel de productividad de un país, tienes que incrementar el nivel de productividad de unas empresas, y para incrementar el nivel de las empresas, tienes que incrementar la productividad de los trabajadores. Eso significa y se traduce en el PBI per cápita, que al final se traduce en mayores ingresos por trabajador. Pero eso no son sectores, eso son cosas transversales. Son cosas transversales, pero por eso digo, lo que ocurre a nivel del escoger, como se digo, es que el día de hoy lo que hacen estos países es dicen, a ver, ¿qué cosa necesita el consumidor a nivel mundial? Ok, estas son las cosas que el consumidor necesita a nivel mundial. Ok, ¿en qué cosas nosotros podemos insertarnos en esa cadena mundial? ¿Qué cosas somos mejores y qué productos podemos desarrollar? ¿Qué industrias podemos desarrollar que tengan un elevado nivel de productividad para poder tener los ingresos que necesitamos a nivel de esos trabajadores, que nos permitan justamente ser mejores que la competencia y que ser mejores que... Entonces, eso no parte... Ese es un ejercicio de planeamiento estratégico. Ese es un ejercicio de planeamiento estratégico. ¿Cómo? Pues hay que hacerlo, pues. En eso, a ver, en eso estamos, pero una de las cosas... ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿Ese es un gran taller? Claro, no, a ver, bueno, una de las cosas importantes yo diría también, a ver, uno...
yo sí creo, como se ha hecho en otros países. A ver, el día de hoy Corea tiene 12 sectores escogidos, Singapur tiene 15, Colombia acaba de ampliarlo de 8 a 16. ¿Cómo lo hicieron? A ver, en algunos casos, como Colombia, que tienen una democracia abierta, lo hicieron justamente, sí, con una convocatoria pública para decir, a ver, tú convénceme. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero tú convénceme por qué yo de alguna forma debo impulsar y apoyar más a algunos sectores que otros que generen justamente ese ingreso a nivel de la población y que genere que la mayoría de la población esté incluida en este proceso. Pero ¿cómo lo vas a apoyar? No con incentivos tributarios. No, a ver, una de las cosas... Con infraestructura, digamos, pero infraestructura sigue para todos. Ok, pero el esquema es que, otra vez, infraestructura para todos, yo puedo seguir haciendo más caminos y puedo hacer, pero si esos caminos no conducen, digamos, a necesariamente un incremento en la productividad, en general todo conduce, pero cuando uno ve, por ejemplo, el tema de China, ¿cómo lo dijo? China dijo, yo quiero crecer 8%. ¿Cómo hago para crecer 8%? Quiero de alguna forma ser el primer exportador a nivel mundial. ¿Cómo lo tengo que hacer? Ok, tengo que generar algunas industrias, por lo tanto tengo que hacer unas ciudades alrededor de esas industrias, creó las ciudades, tengo que hacer algunos puertos, hizo 6 puertos, conectó los puertos con ferrocarriles, conectó los puertos con las ciudades con ferrocarriles, y han pasado, está en su 13º o 14º quinquenio de planificación, y la mitad de China todavía no tiene ni siquiera caminos pavimentados. Lo que digo es, no fue un tema solamente, bueno, vamos a pavimentar todo China y después veremos cómo crece. Claro. Primero dijeron qué vamos a hacer, y basado en eso, y tú miras Corea igual, ahora, otra vez, son países que ellos definen, que en caso peruano no va a ser así, pero ellos definen de alguna forma un tema y dicen, ok, voy a hacer esto, porque eso es lo que el consumidor mundial necesita. Para hacer esto, ¿qué necesito? Necesito la gente, a ver, ¿qué gente tengo? Ok, con esta gente que tengo, ¿cómo los vuelvo los mejores técnicos y mejoro la calidad de la educación para que estos sean los mejores técnicos haciendo eso? Ok, ¿cómo genero obviamente un sitio donde se incremente la productividad y se acorten las distancias? Entonces, generan lo que se llaman los clústeres, los centros productivos, y alrededor de eso generan nuevas ciudades para que esa gente habite cerca. Entonces le digo, pero empiezan con el propósito, no empiezan diciendo, bueno, acá hay una brecha de calidad educativa, bueno, vamos a darles a todos. Ahora, no todos, no, Taiwán no siguió ese camino y creció tanto más que Corea, Hong Kong no siguió ese camino, en fin, Singapur tampoco. Corea sí, seleccionó incluso a grandes conglomerados empresariales, los famosos Clay, ¿cómo se llamaban? Ya no recuerdo. Pero ese es un esquema que me recuerdo que Alan García trató de aplicarlo en su primer gobierno. No, porque yo no creo que... A ver, el problema también, que otro problema que se tiene el día de hoy, y creo que ese es bastante serio, es el tema de institucionalidad, digamos, ¿no? Al final eso también está visto, que justamente los países no prosperan necesariamente porque tienen buen clima o una buena geografía, un buen ámbito cultural. Los países realmente al final terminan prosperando porque tienen instituciones que establecen las políticas claras y necesarias para justamente apuntar hacia donde se tiene que hacer. Eso en el Perú falta muchísimo. A la institucionalidad... Claro, pero digamos, es interesante, pero digamos, una cosa es decir, bueno, en términos generales, yo necesito un puerto, el puerto del Callao por lo menos tiene que estar habilitado para un crecimiento del Producto Externo de tanto por año. No interesa de qué sector sea, pero digamos, hay ciertas condiciones básicas, cuellos de botella que tienen que ser avisorados, digamos, con mediano y largo plazo, y luego, no sé, la educación, en fin, pero en todo caso, ¿cómo haríamos? Es interesante lo del planeamiento estratégico que mencionas, pero ¿cómo sería eso? ¿Sí? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo producimos ese resultado? A ver, yo creo que por eso digo, tienes que empezar, estamos globalizados, yo creo que el día de hoy tienes que empezar mirando al mundo y lo que el mundo necesita. Perú tiene el 0.2% de la economía mundial y sin embargo hemos firmado TLCs con el 90% de las economías que tenemos negocio y comercio, y los que están en camino vamos a llegar al 95%. Entonces Perú abierto el día de hoy tiene un mercado ya de 4.000 millones de personas, ya no solamente de 30 millones de personas. Eso hay que aprovecharlo. Entonces, y ahí viene el esquema de hacer el análisis, ok, ¿cuáles son las necesidades del mundo a nivel de cadenas globales? Porque también el otro tema es que ya el día de hoy no es un tema de productos terminados. Nosotros podemos hacer partes y piezas que ayuden justamente a esa cadena global o que den servicios a esa cadena global, sean logísticos, sean desde software, etcétera. Entonces lo que hay que primero analizar es qué cosa necesita el mundo, en dónde está creciendo el mundo. El mundo al 2050 ya no va a estar pues al medio Europa con el océano Atlántico, sino va a estar Asia con el océano Pacífico. Entonces el mundo cuando lo dibujemos va a cambiar. Ese análisis lo están haciendo ustedes, ¿quién lo está haciendo? Ese es el análisis que se tiene que hacer. Pero nadie lo está haciendo.
Bueno, estamos comenzando. A ver, lo que pasa es que la tarea es compleja, porque por eso digo, tienes primero que conocer cuáles son realmente las necesidades, tienes que conocer a todas estas diferentes instituciones, tienes que ir convenciendo la importancia de la planificación. Acá empieza un tema. La planificación el día de hoy en el Perú no es una política y una decisión que claramente está establecida y que se dice que por ahí hay que empezar. Hay que primero justamente generar esta cultura de la necesidad de la planificación para tener una visión conjunta y articulada de dónde queremos ir. Se hacen muchos diagnósticos de dónde estamos, pero no necesariamente hay una claridad de dónde queremos realizarlo. En la planificación es ese proceso de llevarte de donde estamos a esa visión, entendiendo que hay diferentes futuros que pueden ocurrir. Ahora, normalmente cuando hacemos una visión, hacemos ese futuro deseable. Todo maravilloso, todos educados, todos sanos, con un bienestar. Okay. Pero no definimos, digamos, realmente cuáles son nuestras probabilidades de ese futuro, ni cuáles son las posibilidades de lograrlo. Entonces, ese tema de prospectiva también hay que trabajarlo. Ahora, CEPLAN es una organización el día de hoy joven, como tú dijiste, solamente tiene 3 años de funcionamiento. Los primeros 2 años básicamente se dedicó a hacer un primer ensayo de un plan estratégico nacional al 2021 y después se demoró 11 meses en lograr su aprobación y articulación con el Acuerdo Nacional y todo. Y en este momento también estamos armando todo lo que se llama el Sistema Nacional de Planeamiento. Porque lo importante es la ejecución. De acuerdo, antes de pasar a eso, culminemos esta parte. Ricardo Briceño, por ejemplo, en el CADE, propuso o sugirió que debía haber una suerte de taller conformado por los 50 ejecutivos por debajo de 50 años de las empresas del Perú, en los distintos sectores, y que se reúnan y produzcan una visión, digamos, eso me parece entender algo parecido a lo que está señalando, es decir, hacia dónde vamos, hacia dónde ellos quisieran ir en los próximos 20 años, cada uno en su sector. Entonces, de esa manera sale una visión de ese tipo de insumos, por ejemplo, es lo que se necesitaría para ese plan que estás hablando. Sí, pero lo que de alguna manera es la metodología de cómo lograrlo, que es lo que habría que investigar, digamos, ¿no? El día de hoy, para todos nos queda claro, y es parte de la visión que el día de hoy está el 2021, es que tenemos que tener una economía más diversificada con valor añadido o valor agregado. Mi pregunta es, ok, ¿eso te dice con claridad qué cosas es lo que tienes que realizar y qué tienes que hacer? Entonces, sí creo que ese es un ejercicio. Ahora, la pregunta es si reuniendo 50 jóvenes lo vamos a lograr, o el mecanismo que hizo Colombia, que de repente es decir, ok, bueno, acá están todos los sectores. Contraten a los mejores especialistas, a los mejores técnicos, ustedes analizan qué cosa está pasando en el mundo y convénzanme de cuáles son estos sectores, porque no es que el gobierno se va a oponer a ninguno, sino que de alguna manera tienes que garantizar que en algunos les des más apoyo que en el otro. ¿Por qué? Porque si no, no pones recursos. Yo he estado en el Cusco y obviamente el sector ahí número 1 era el turismo, y cuando pregunté cuánto era el presupuesto que le daba la región a turismo, me dijeron 0. Y cuando le pregunté a nivel de la provincia cuánto le daban, me dijeron, perdón, a nivel de la provincia me dijeron 0, a nivel de regional me dijeron menos del 5%. Entonces, el turismo en el Perú es el 0.5% del presupuesto. Entonces, cuando tú dices, bueno, sí, somos un país turístico, bacán, somos un país minero, somos un país pesquero, un país agrícola, un país forestal, un país cultural, todos somos, Perú, el tema es que tiene tantos recursos que sí puede serlo todo. Hay países como, de alguna forma, que no tenían ningún recurso y tuvieron que inventarlo. Yo creo que el Perú lo que tiene que mirar es a dónde vamos a colocar nuestros productos y servicios y basado en eso, poner de repente a competir a todos los sectores para que presenten su mejor propuesta y de ahí, con un panel internacional de expertos peruanos. Bueno, pero entonces plantéelo, pues. Ese plan, ¿por qué no lo hace? Es decir, ¿por qué no hace esa convocatoria? A ver, eso es lo que estamos comenzando a hacer y ese es parte del trabajo que se tiene que realizar. Pero como te digo, independiente de eso, CEPLAN tiene también un montón de otras funciones. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Tus comprobantes de pago hoy construyen un colegio.
Cuando exiges comprobantes de pago, estás contribuyendo a construir un Perú mejor. Más carreteras, salud, más seguridad e iluminación para todos. Exige tus comprobantes de pago y con ellos podrás ganar uno de los 16 premios de 5.000, uno de los 3 premios de 10.000 o un gran premio de 50.000. Deposítalos y gana. Sunat. Ya comenzaron los días fantásticos en Saga Falabella. Aprovecha 2x1 en miles de productos de verano. Ven y compara precios finales. Solo hoy y mañana. 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Seguimos conversando entonces con Mariano Pasoldán, quien es, como sabemos, pues presidente del CEPLAN. Que es el Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, del Gobierno, o del país, dice del país. Bueno, antes de pasar al asunto de todos los niveles del Estado, por ejemplo, infraestructura, ahora que mencionábamos, no hay un plan nacional de infraestructura, y eso es una cosa que se necesitaría, ¿no? Digamos, el Estado tiene que orientar, cada uno hace lo que le da la gana. Claro, esto debería estar en función de lo que decíamos antes, digamos, si sabemos hacia dónde vamos, qué cosas, qué sectores necesitan un apoyo, entonces uno orienta la infraestructura en función de un cierto tipo de desarrollo. Correcto. De acuerdo. Pero de todos modos hay cosas que son dependientes de cualquier orientación. Se necesita, pues no sé, el puerto del Callao, como te decía, independientemente de qué cosa quieras exportar, tiene que crecer a un determinado ritmo. Por decir un ejemplo muy elemental, pero la cantidad de electricidad, por ejemplo, el volumen, la producción, la cantidad de kilovatios, de megavatios, tiene que estar, no importa de dónde establezcas tú hay un sistema integrado, no importa dónde pongas tú la hidroeléctrica. Hay algunas cosas, a ver, por ejemplo, en el tema de los puertos, y de nuevo, yo no soy ningún especialista en los puertos, pero de lo que he escuchado, por ejemplo, me dicen, oye, por eso, tú tienes los puertos que tienen realmente mayor profundidad y son puertos naturales, por ejemplo, estás hablando de San Juan, estás hablando de Bayóvar, porque esos puertos no se han desarrollado hasta el día de hoy. Hay proyectos como, por ejemplo, decir, ok, hagamos un mega puerto con un mega aeropuerto en las islas que están acá al frente de la costa. Lo digo es, hay algunas cosas en San Lorenzo. Ese proyecto es hermoso. Ok, porque ese es justamente el punto equidistante en Valparaíso y Panamá. Entonces, por eso, cuando uno mira el tema, tú dices, bueno, ahora, cuando viene el tema y vas a una región, dices, no, es que este puerto debería ser porque este es el puerto que está en mi región. Pero la verdad es que no necesariamente es así. Y, por ejemplo, un caso concreto de puertos o aeropuertos. En Inglaterra, obviamente tenían un tema de toda la vida, digamos, de pescado congelado. Entonces ellos tenían 2 grandes puertos que habían invertido 15.000 millones de euros, la Comunidad Europea 12.000 en uno. Y sin embargo dijeron que en verdad esa industria, dado lo que estaba sucediendo en China, dado que en verdad su pescado ya lo habían explotado, tendrían que irse a un tema de mercado de pescado fresco. Entonces ahí ya no era necesario un megapuerto de congelado, ahí era necesario un aeropuerto logístico que pudiera sacar rápidamente. Entonces, el no definir, tú puedes decir que necesito algo para sacarlo, está bien, pero la pregunta es, si es un producto perecible, necesitas de repente tener un aeropuerto el doble de grande que solamente un puerto. Y el tema es, voy a sacar el puerto, voy a sacar mineral, voy a sacar grano, voy a sacar producto terminado. Y el otro tema es, por ejemplo, el nivel de integración. Bueno, ¿nos vamos a integrar o no nos vamos a integrar a nivel con Brasil? ¿No vamos de alguna forma a tratar de justamente integrar a nivel de las diferentes regiones? Y entonces el para qué yo creo que es el punto principal. Panamá, por ejemplo, ahorita ha definido creo que 4 grandes temas: logística, turismo, no sé, hay 4 temas que ha definido. Entonces la infraestructura para eso, la educación para eso. Entonces yo creo que definitivamente un primer paso importante en esa visión de futuro es, ok, Perú, ¿dónde quiere realmente ser clase mundial? Basado en las condiciones que actualmente tiene y basado justamente en las necesidades que hay a nivel mundial. Eso es a nivel de clase mundial. Independiente de eso, yo sí creo que todas las regiones tienen obviamente la posibilidad de mejorar su productividad, pero lo que realmente deberíamos apuntalar es a ese incremento de la productividad. Y eso significa justamente entendiendo las capacidades de tener líderes que sepan acerca de justamente cómo generar conglomerados productivos, que sepan entender cómo funciona el mundo el día de hoy y que puedan hacerlo a nivel regional para que justamente haya también una expresión. Teniendo esa primera visión clara va a ser bastante más sencillo, obviamente, hacer infraestructura. Ahora, ¿hay algunas cosas básicas? Sí, porque esto no se tiene que parar. Como tú decías, el tema eléctrico el día de hoy, pues hay una potencia de 6.400 megawatts.
Estamos, creo que al 6%, digamos, de reservas. Deberíamos tener una reserva de por lo menos el 30%. Eso significa que estamos en un gran riesgo de que mañana hayan apagones, etcétera. Entonces, esas cosas sí se deberían hacer. Pero ahí tampoco hay planeamiento. No, parece que le escuché una vez al ingeniero Sergio Bravo decir que el único sector del Estado donde había un planeamiento era el sector eléctrico, a través del famoso COES, donde está el sector privado en realidad, ¿no? El COES sí planifica, tiene una visión de mediano y largo plazo, en fin. Ahora, no sé si los planes se ejecutan o no se ejecutan, pero sí hay un plan. A ver, pero ese plan no es un plan de desarrollo nacional aprobado y conocido por todos, porque si no me gustaría verlo. Es como el tratado ahora con Chile. El esquema es que dicen que existe, pero el tema es que cuando, por ejemplo, vino una delegación china y la delegación china te dijo, sí, mira, acá tengo las hidroeléctricas que voy a hacerle para los siguientes 20 años. Todo depende de la velocidad que las haga y eso depende justamente del nivel de crecimiento que tengamos. Acelero, desacelero, dependiendo cuánto crezco. Y por otro lado, en cada uno sé cuál es su impacto social, cuál es el impacto ambiental, Acá vinieron y vieron que habían, creo que 1097 ríos, pero que sacaron en algún momento algún plan de proinversión o de alguien que les diga, mira, acá están, estos son todos los proyectos de hidroeléctrica en el Perú para que ustedes vengan a invertir en lo que necesiten y quieran. Yo no lo conozco. Se habla obviamente que también existe, por ejemplo, un tema de matriz energética que se ha desarrollado, pero que esa ha sido adoptada como el Plan Nacional de Desarrollo Energético en el Perú, que yo sepa todavía no existe. El día de hoy obviamente hemos incrementado más de 113%, digamos, el crecimiento de energía térmica y solamente el 22% de la energía hidroeléctrica. Y eso obviamente tú sabes que al final es más contaminante, depende del precio del petróleo a nivel internacional y los hidrocarburos. Y sin embargo, bueno, y el tema de las hidroeléctricas va a depender también del cambio climático. Todo tiene su pro y su contra. Bueno, pero estamos en pañales, pues entonces. Y por último, el tema de la articulación de los niveles local, regional y nacional. También eso no está articulado. Bueno, no hay un plan, pues. No, a ver, ya existe un plan, que es el plan, que es un primer plan, que es el plan de desarrollo del 2021. Eso sí existe y tiene 6 ejes, y esos 6 ejes, por eso digo, ya por lo menos te dan una pauta de qué cosas debemos hacer. A nivel, obviamente, de la persona, a nivel de las instituciones del gobierno, a nivel del crecimiento del empleo, a nivel de los recursos naturales, a nivel de la descentralización y la infraestructura. O sea, hay 6 ejes claramente marcados. Si eso se puede modificar y mejorar, sí, y parte del esquema es que lo vamos a hacer de aquí a noviembre del próximo año. Vamos a tratar de precisarlo un poco mejor y actualizarlo, digamos, en la medida de lo necesario y además alargarlo para poder tener una proyección también al 2050. Pero independiente que tengamos el mejor plan, si no tienes un modelo y un sistema que de alguna forma las diferentes instituciones encargadas de ejecutar ese plan lo hagan, entonces necesitas también instituciones, sí es vinculante, necesitas instituciones que puedan ejecutar, necesitas también todo un sistema de seguimiento, necesitas todo un sistema de evaluación y esos sistemas no están hechos. O sea, no existe un sistema de información a nivel nacional que te diga cuál es el grado de avance en todos los diferentes indicadores que se tiene. Lo bueno del plan es que por lo menos ya hay 91 indicadores, que sean muchos, que sean pocos, pero ya existen indicadores que son... Pero eso no debería articularse al llamado presupuesto por resultados, que precisamente tiene indicadores, tiene metas, debería ser lo mismo. A ver, el día de hoy casi... Y hacen evaluación. Claro, pero ¿qué pasó? El plan empezó por acá y el presupuesto empezó por acá. Entonces lo que se ha hecho es tratar de empatarlo. Lo que debería ocurrir en el futuro, porque también eso es lo que dice la ley, una vez determinado el plan de todos los peruanos, tú deberías hacer el presupuesto, designar los recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el plan. Pero si no tiene prioridades el plan, que ese es el otro problema, queremos hacerlo todo y todo en simultáneo. No hay recursos para hacerlo todo en simultáneo. Entonces la pregunta es, mira, estos siguientes 4 años vamos a hacer esto. Y no vamos a hacer esto. El siguiente paso será invertir en esto. Entonces, lo primero es definir en qué. ¿Vamos a invertir en calidad educativa? Perfecto. ¿Vamos a invertir en infraestructura? Perfecto. Ahora, igual, ¿para qué? Ahora, hay unas cosas básicas. La calidad educativa primaria, la calidad, el tema de desnutrición. Ese tema sí o sí lo tenemos que hacer. Pero obviamente también tenemos que decir el día de hoy, los que ya están en el mercado laboral, bueno, ¿qué tipo de técnicos necesitamos? De acuerdo. No es otorgar solamente becas, pero sí vamos a otorgar becas
¿para qué? Y yo creo que la gran pregunta que tenemos que resolver en los siguientes 12 meses, si quieres, es determinar ese para qué, para que sea mucho más preciso y para que nos ayude a que toda la inversión que se está haciendo esté orientado a nivel de unas prioridades establecidas por todos los peruanos que nos ayuden a avanzar en el tema de seguridad, en el tema de bienestar y en el tema, obviamente, de crecimiento económico. Muy bien, Mariano Pasoldán. Suerte pues en ese empeño, ojalá que se pueda lograr y avanzar, porque es el salto, es uno de los tantos saltos que le falta dar al Perú para convertirse ya en un país que no lo pare nadie. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias, para servirte. Fue Mariano Pasoldán, presidente del CEPLAN, que es el Centro de Planificación Estratégica Nacional. Vamos a una pausa y regresamos con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, el señor Jesús Hurtado.